Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga enormemente, hermanos, en este momento tan especial que tenemos para meditar en el consejo de nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios, primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a leer otra cita, hermanos, ahí en la misma carta, pero en el capítulo 6, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a leer otra cita ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 solamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay una frase que se repite, ustedes seguramente lo notaron, en estos tres pasajes bíblicos, y es precisamente el tema del templo de Dios. El templo de Dios, hermanos, es un lugar sagrado, el cual nos sirve precisamente para ofrecer sacrificios, hacer ofrendas y presentar sacrificios para nuestro Dios. A través de la historia humana, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de comunicarse con nuestro Dios. Y lo hacía precisamente en primer lugar a través de altares, de ofrecer esas ofrendas, esos sacrificios. Posteriormente Dios había dado unas instrucciones para que esto se desarrollara precisamente en el tabernáculo, ese templo móvil que precisamente seguía al pueblo de Dios o que traía al pueblo de Dios precisamente para mantener esa comunicación y esa presencia de parte de nuestro Dios. Posteriormente, cuando el pueblo se unificó, cuando Israel estaba unido, precisamente en el reinado de Salomón, se edifica el famoso templo de Salomón. Posteriormente nosotros sabemos que el pueblo cayó en idolatría y después no quedó nada de ese templo, ¿verdad? Fue destruido por los babilonios. Después con Zorobabel quiso hacer la reconstrucción, pero realmente no era el templo que tenía con aquella gloria con la cual tuvo el templo de Salomón. Tanto así y tanta oscuridad llegó en la mente del ser humano que no sabía dónde adorar a Dios. En Juan capítulo 4, cuando el maestro habla con la mujer samaritana, ella no sabía si el lugar donde se tenía que adorar era en aquel monte, en aquel pozo o en Jerusalén. Había esa duda. Y Jesucristo le respondía claramente: llegará el tiempo en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso de todo esto? Que ese tiempo ha llegado. Ese es nuestro tiempo. Para la llegada del año 70, hermanos, después en la era de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que el templo en Jerusalén fue destruido, el famoso templo de Herodes.
Este fue destruido y hoy en nuestros tiempos, hermanos, hay una muralla que sobrevivió y mucha gente va a esa muralla y le pone cartitas porque cree que llega hasta la presencia de nuestro Dios. Todavía viven en las sombras, cuando lo que tenemos en esta época, en este tiempo, es la luz. Estamos viviendo en la luz. Obtuvimos el original, el prototipo original. Y eso es lo que podemos ver precisamente en estos tres pasajes acerca del templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios, mis hermanos? Y lo podemos resumir en esta frase: vosotros sois el templo del Dios vivo. Y hasta que no nos apropiemos de esta frase, nuestra vida no va a cambiar. Porque no solamente somos el templo del Dios vivo en lo colectivo, sino que también en lo individual. Y hasta que no entendamos esta frase en nuestra vida, difícilmente vamos a apartarnos del pecado. Vosotros sois el templo del Espíritu, vosotros sois el templo del Dios vivo, hermanos. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Hay razones, hermanos, razones poderosas para afirmar esta frase. Hay bastantes, pero solamente quiero decirles tres. Y una razón es porque tenemos mucha Biblia que lo dice. Hay mucha Biblia que dice que somos el templo de Dios. La palabra de Dios dice que somos el templo de Dios y lo hace de tres maneras. En referencia al tema del templo de Dios, nos da una advertencia. En referencia al templo de Dios, hermanos, nos da un mandamiento y nos da una prohibición, y son los tres pasajes que acabamos de leer. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cualquiera que destruyera el templo de Dios, dice la primera carta a los Corintios, Dios le va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, el cual somos nosotros, santo es. La advertencia está aquí bien dada, hermanos, que si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros, porque este es santo. Pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, hay algo bien interesante. Hay que entender el contexto para poder captar lo que se está diciendo. En la primera carta, la carta de los Corintios, se destaca precisamente, o mejor dicho, por todas las amonestaciones, exhortaciones que hace el apóstol Pablo a una iglesia que era rebelde, a una iglesia que era pecadora. Pero a pesar de eso, Dios la amaba. A pesar de eso, Dios le estaba diciendo: vosotros sois el templo de Dios. El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los corintios, no como a espirituales, nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque había celos, porque había contiendas, porque había disensiones, porque había pleitos. Porque había muchos que estaban diciendo: yo le pertenezco a Pedro, yo le pertenezco a Apolos, yo le pertenezco a Pablo, y otros estaban diciendo: yo le pertenezco a Cristo. Estaban destazando el cuerpo del Señor. El apóstol Pablo en otra ocasión les dice: ¿qué? ¿Acaso Pablo murió por vosotros? ¿Acaso Pablo dio la vida por vosotros? En el cuerpo de Cristo no debe existir eso. En el cuerpo de Cristo no debe de haber grupitos. Porque el apóstol Pablo lo dijo claramente: yo planté, Apolo regó, pero el único que ha dado el crecimiento ha sido Dios. Por eso el único que debemos de darle gloria y honra es a nuestro Padre Celestial. Es bien interesante cómo ahí en la primera carta, en el capítulo 3, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Y el apóstol Pablo les está recordando, yo como perito arquitecto puse el fundamento en cada uno de ustedes. Y ese fundamento es Jesucristo. Es bien interesante, hermanos, que como las peleas, las disensiones, los celos entre los hermanos vienen a lastimar el cuerpo de Cristo. Y la advertencia está bien dada por parte de nuestro Dios en cuanto al templo, en cuanto a su templo que somos nosotros. Que cualquiera que ataque a un hermano, que cualquiera que ataque a un miembro del cuerpo de Cristo, está lastimando precisamente el templo de Dios. Esta es una advertencia, hermanos, que nosotros debemos de tener presente siempre. Antes de atacar a un hermano o de criticar a un hermano, usted tiene que ver a Cristo en él. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia bien rebelde, bien pecadora, bien mundana. Y a pesar de eso, hermanos, Cristo no la desechó. En cuanto al templo de Dios, no solamente podemos ver esta advertencia, podemos ver también un mandamiento. Dice precisamente ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, que es el que acabamos de leer. Dice la palabra de nuestro Dios ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Dice el apóstol Pablo, ustedes ya fueron comprados por precio. Entonces glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque no sois vuestros. Aquí recae precisamente el mandamiento, hermanos. Que así como nosotros fuimos lavados, fuimos bautizados, el cuerpo y el espíritu debe de servir ¿para qué? Para glorificar a nuestro Dios. El mandamiento está, hermanos, que glorifiquemos a nuestro Dios en mente, cuerpo y espíritu, porque somos el templo de Dios. Somos un santuario, somos un lugar santo. La pregunta es, ¿lo somos? ¿Realmente somos ese templo de Dios lo suficiente para decir, el Espíritu Santo mora en mí? Lo interesante de todo esto, hermanos, es que para poder captar y entender lo que se nos está diciendo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, Pablo hace precisamente una analogía bien interesante. Una analogía, hermanos, entre la vianda y el vientre. Está diciendo que la vianda, es decir, la comida, es para el estómago, y el estómago para la comida, precisamente. Para eso fue hecho. Y cuando nosotros venimos a bautizarnos, nuestro cuerpo viene a pertenecer al Señor. Y por eso, hermanos, esta es una gran razón para decir que el cuerpo no le va a pertenecer a la fornicación, porque era lo que estaban incurriendo los corintios. Estaban entregando sus cuerpos a la fornicación y al pecado. Y esos cuerpos ya habían sido lavados. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando uno se une en cuerpo con su pareja, vienen a constituirse en uno mismo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los de Corintio? Que se estaban hundiendo con rameras. Entonces era una situación gravísima esta. Ahí dice en el capítulo 6, versículo 17, hermanos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. Uno somos con el Señor. ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo de Dios. Hermanos, el cuerpo de un cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿uniré esta parte del cuerpo de Cristo con una ramera? ¿Lo uniré precisamente como instrumento del pecado? En el momento en el cual nosotros fuimos lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque si bien nosotros en el bautisterio, hermanos, miramos agua
Nuestro Padre Celestial ve la sangre de su Hijo Jesucristo, derramada por cada uno de nosotros. El mandamiento está en esto, hermanos, que a partir de que nuestra vida cambió en el bautismo, nuestro cuerpo debe de ser para el Señor y debe de ser para glorificarlo en cuerpo y espíritu. Hay otra cosa que podemos aprender, hermanos, del templo de Dios. Tenemos mucha Biblia que lo dice, dijimos, y la Biblia dice que somos el templo de Dios, por eso nos da una advertencia, nos da un mandamiento, pero también nos da una prohibición en cuanto al templo de Dios. Y lo dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La prohibición, hermanos, en cuanto al templo de Dios, radica precisamente en esta frase, que la hemos escuchado un montón de veces: no os unáis en yugo desigual. Es una frase que muchos de los cristianos se brincan en su vida. La frase es: no os unáis en yugo desigual. Y esto tiene que ver con el templo de Dios. Porque no puede haber amistad, no puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas. No puede haber compañerismo entre Cristo y el diablo. Y precisamente esta frase, no os unáis en yugo desigual, es la imagen, hermanos, en el cual dos animales de diferentes especies deben arar un campo. Y deben arar este campo bajo el mismo yugo, ese instrumento de madera que los une. Pero va a ser imposible hacer este trabajo. ¿Sabe por qué? Porque son animales de diferente especie. No son animales, probablemente uno no sea de carga, uno realmente no lleve el paso del otro. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender esta prohibición de no tener compañerismo con el mal. Fíjese muy bien: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, es bien importante entender esto, porque nosotros difícilmente vamos a separarnos de las cosas del mundo, pero todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo no lo vence a él, él vence al mundo. Pero cuando nosotros nos empezamos a relacionar con incrédulos, y es tanta la influencia de estos incrédulos, al grado de estar profundamente en el pecado, hermanos, viene a influir en nuestra propia vida. Y esto le puede pasar en las amistades, esto le puede pasar en el trabajo, si no está blindado usted apropiadamente. Esto sucede con los jóvenes. Esto sucede en los matrimonios. Esto particularmente, hermanos, siempre lo aplican en las relaciones personales. En el noviazgo, en el matrimonio, termina la muchachita o el muchachito con una persona que es incrédula. La cuestión aquí, hermanos, es que si usted ama a esa persona, invítelo a la iglesia, tráigala a la luz para que de esta manera pueda cambiar su parecer y para que pueda ser salva. ¿Verdad? Es la mejor manera que podemos hacer, hermanos. No solamente eso, porque podemos tener
cantidad de amigos que son incrédulos. Bueno, tráigala a la iglesia, invítelo, porque la palabra de Dios prohíbe que estemos en yugo desigual con el incrédulo. Repito, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y no al revés. Por eso, hermanos, esta frase nosotros debemos de aplicarlo en toda situación que se nos presenta en la vida. En la escuela, en el trabajo, en la familia, en las amistades. ¿Para qué? Para que de esa manera nuestra vida no vaya en contra de la corriente del mundo, o sea llevada por la corriente del mundo. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Hay mucha Biblia que dice que somos el templo de Dios. Por eso nos da esta advertencia, por eso nos da este mandamiento, por eso nos da esta prohibición. ¿Y sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué se hace todo esto? Porque Dios le ama, porque Dios quiere lo mejor para usted, porque Él quiere tener una relación con usted muy especial. Pero si nosotros brincamos lo que estamos viendo en esta mañana, difícilmente, hermanos, vamos a cumplir y vamos a apropiarnos de esa frase tan hermosa: vosotros sois el templo del Dios vivo. La Biblia lo dice y no hay duda al respecto. Hermanos, hay otra razón para afirmar, hermanos. Para concluir este punto, me gustaría comentar ya para concluir este punto que hay algunas razones, o mejor dicho, al conocer esta verdad es maravillosa, esta verdad hermosa, esta verdad espiritual, tenemos poderosas razones, hermanos, para cuidar nuestro cuerpo y para cuidar el espíritu, para cuidarlo, para glorificarlo, pero sobre todo para santificarlo, porque la santidad es un tema que se toca en estos 3 pasajes, pero es algo que vamos a ver más adelante. Otra razón, hermanos, para afirmar que somos el templo de Dios, es porque tenemos un fundamento firme. Y dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primer carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Jesucristo, hermanos, Jesucristo es nuestro fundamento. Debe ser nuestro fundamento. Él es la roca, Él es la piedra angular. Dice precisamente Efesios capítulo 2, versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra angular. Y hasta que no reconozcamos esta verdad, hermanos, difícilmente la obra que debemos de empezar de la santidad en el templo de Dios no la vamos a iniciar si no reconocemos a Jesucristo en nuestra vida. Hasta que nos apropiemos de aquella frase, de aquel versículo en el Salmo 18, versículo 2: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, mi escudo me salva con su poder. Él es mi escondite más alto, escribe David. Para él Dios era todo. Era su roca, era su fortaleza, era donde él podía esconderse cuando lo estaban atacando. Jehová era todo para David. La pregunta es, hermanos, ¿el Señor Jesucristo es todo para nosotros? Tanto que para que sea el fundamento de nuestras vidas, tanto que para ser el fundamento en nuestras decisiones, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Incluimos a Jesucristo, hermanos, en nuestro trabajo y de esa manera las personas puedan glorificar a Dios. ¿Incluimos a Jesucristo en nuestros estudios o lo hago de manera personal para salir adelante yo mismo o para bendición de la iglesia y de mis hermanos? ¿Realmente Jesucristo es la roca
es la piedra angular de mi vida? Porque de la iglesia lo es, Él es la cabeza, Él es la roca, es la piedra angular. Pero la cuestión aquí es que, así como en lo colectivo somos el templo de Dios, en lo individual también somos el templo de Dios. La pregunta es, en su vida, ¿Jesucristo es su fundamento? La pregunta es, ¿Jesucristo es mi roca? Lo suficiente para poder incluirlo en todos los aspectos de mi vida. ¿Será así? Hagamos todo lo posible, hermanos, para que este fundamento firme pueda cambiar nuestra vida, porque lo hace. Probablemente la vida, no sé qué tanto, cada uno conoce su corazón y sabe las cosas que ha experimentado. Y en la vida, hermanos, cuando te avientas al vacío en el mundo, en el diario vivir, y que no te queda familia, ni padres, ni amigos, cuando ni te queda ni una moneda con que sobrevivir, ni nada en la vida, es cuando descubres que lo único que tienes es a Dios. Y lo único en el cual puedes confiar es en Dios. Probablemente muchos jóvenes hoy no han experimentado eso, porque están unidos a sus padres. Pero seguramente muchos adultos aquí han experimentado muchas necesidades y muchas penurias. Y nos hemos dado cuenta que lo único que podemos confiar es en nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el amigo falla, cuando la familia falla, el único en el cual podemos confiar es en nuestro Dios. Porque eso es lo firme y es la fortaleza donde podemos nosotros resguardarnos. Haga de Jesucristo su fundamento firme, porque Él lo es de la iglesia, hermanos. Hay otra razón, hermanos, hay otra razón por la cual podemos decir que somos el templo del Dios vivo. Y en tercer lugar es porque tenemos participación en Él. Ya dijimos, hermanos, que vosotros sois el templo del Dios vivo, porque la Biblia lo dice. Y también porque tenemos un fundamento firme, y ese fundamento es Cristo. Y en la manera que usted entienda esto, esa es la manera en la cual va a actuar también el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, hermanos, es porque tenemos participación en Él. Nosotros tenemos participación en el templo de Dios. Dice precisamente ahí en la primera carta de Pedro, vamos a ubicarnos ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, se refiere a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué manera participamos en el templo de Dios? ¿De qué manera? Primero, como piedras vivas. Nosotros sabemos que las piedras son inertes, pareciera que no tienen vida. Pero, ¿a qué se referirá a eso de piedras vivas? Esto es bien interesante, hermanos, porque nosotros podemos recordar ahí en la confesión que hace el apóstol Pedro, en cuanto acerca de lo que pensaba la gente acerca de Jesucristo. Unos decían que él era Elías, otros decían que era Jeremías, otros estaban diciendo que era precisamente Juan el Bautista, pero otros muchos pensaban que era cualquier otro de los profetas. Y el apóstol Pedro hace una de las confesiones más acertadas, que iba a ser el fundamento para nuestra salvación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice:
bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice algo bien interesante el maestro: yo también te digo que tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se refiere al nombre de Pedro, hermanos, en griego se escribe Petros, que quiere decir piedrecita. Y cuando se refiere sobre esta roca, se refiere a Petra, se refiere a una piedra, a una roca que es grande. Y lo interesante de esto, hermanos, es que el Señor le estaba diciendo a Pedro que iba a ser una piedra pequeña como un guijarro, pero colocada sobre la roca del fundamento que es Jesucristo mismo. Pedro era una piedra pequeña, y nosotros también, hermanos, somos como esa piedra pequeña, que al incorporarse a Cristo viene a ser colocada, edificada y formar parte en la gran casa espiritual que es la iglesia. Hermanos, la pregunta que debemos hacer aquí, porque somos piedras vivas, ¿de qué manera estamos edificando en la casa de Dios? En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 13, nos escribe el apóstol Pablo que debemos de cuidar cómo estamos sobreedificando aquí en la casa de Dios. Porque hay quienes que edifican con oro, plata y piedras preciosas, pero hay hermanos que están edificando con madera, con hojarasca y con heno. Y cuando llega el fuego, cuando llega la prueba, la obra de ellos, ¿qué pasa? La quema. Pero aquel que estuvo sobreedificando con oro y con plata, estos elementos se purifican y se hacen más hermosos. ¿De qué manera estoy edificando aquí en la casa de Dios? ¿Estoy trayendo fruto? ¿Estoy invitando personas? ¿Estoy trabajando con mi mente y con mi alma para poder presentarle un sacrificio vivo a mi Dios, aceptable, agradable? Para servir a nuestro Dios tenemos que hacer cosas que nos cuesten, hermanos. Fíjese cómo dice, y ya con esto cierro, en el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Versículos 22 en adelante. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 22 en adelante. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Para servir a nuestro Dios tenemos que hacer muchos sacrificios, hermanos. Para presentar sacrificios, ofrendas espirituales, y que éstas puedan ser aceptables o tengan gran estima ante nuestro Dios, tenemos que sacrificar muchas cosas de nuestra vida. Entre ellas el tiempo, el espacio y mucho esfuerzo. El ejemplo que estamos tomando de David aquí, hermanos, es que David había censado al pueblo, y esto Dios lo vio mal y envió una peste. Le dio opciones, pero él quiso precisamente una peste de parte de nuestro Dios. En ese pedazo de terreno de Ornán, él levantó un altar en donde iba a hacer una ofrenda de paz y presentar unos holocaustos, para unos sacrificios para Dios.
Y Ornán le dice, no, yo te regalo la era, yo te regalo el pedazo de terreno y hasta te doy los animales para que se los ofrezcas a Jehová. Y David rápido le dice, no, yo no voy a recibir nada que no me cueste. ¿Cómo voy a presentarle un sacrificio a mi Dios sin haberme esforzado? Hermanos, nos estamos esforzando para presentarle un sacrificio vivo a nuestro Dios. Estamos dedicando tiempo, espacio, esfuerzo para darle lo mejor a nuestro Dios, o le estamos dando solamente las migajas del tiempo y del esfuerzo. Evalúe cómo está edificando, hermanos, porque recuerde que usted no es una piedra inerte, usted es una piedra viva, que va a llevar fruto, que va a presentar un sacrificio vivo, que es agradable y aceptable para nuestro Dios. Esto es bien interesante, hermanos, porque nosotros tenemos participación aquí en el templo de Dios, no solamente como piedras vivas, sino también como sacerdotes. Lo dice precisamente Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 20:6 dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Primera de Pedro 2:5 nos dijo que somos un sacerdocio santo. Y en Primera de Pedro 2:9 se nos llama real sacerdocio. Si nosotros entendiéramos que ahorita ya no tenemos tiempo, las funciones de un sacerdote, hermanos, usted tiene participación en el templo de Dios como sacerdote, al momento de participar en la Santa Cena, al momento de estar orando, al momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hemos visto el tema, vosotros sois el templo del Dios vivo, y miramos tres cositas, hermanos. La primera de ellas es que porque tenemos mucha Biblia que así lo dice, y segundo, hermanos, porque tenemos un fundamento firme, y ese fundamento es Jesucristo. Y en tercer lugar, hermanos, porque tenemos participación en este templo como piedras vivas, pero también como sacerdotes del Dios vivo. Hay algo que se repite en todo este tema, hermanos, y es precisamente el tema de la santidad. El tema de la santidad en referencia al templo de Dios es bien importante, porque nosotros en lo colectivo somos el templo de Dios, pero también analizando los versículos de Corintios, nos damos cuenta que también se refiere a la persona. En lo individual, cada uno de nosotros venimos a constituir el templo de Dios. Y para poder ser ese templo de Dios santo, puro, tenemos que llevar un camino, y ese camino es el camino de la santidad. A veces nos da mucho miedo, hermanos, decir que somos santos, pero la verdad de todo es que lo somos. Nosotros somos santos. Y es bien interesante la terminología de santo, hermanos, porque cuando se refiere a la santidad de Dios en la Biblia, en el griego, se refiere se escribe osios, porque se refiere a una característica divina. Pero cuando se refiere a la santidad del cristiano, se escribe agios, o sea, cambia la palabra. Y esta se utilizaba para referirse a los instrumentos sagrados que se utilizaban en el tabernáculo. O sea, eran instrumentos apartados para ser consagrados para nuestro Dios. Y esa es la aplicación de la santidad que nosotros debemos de apropiarnos. Somos personas apartadas del mundo. Somos personas realmente consagradas para nuestro Dios, o de plano ya hemos sido vencidos por el mundo. La manera de ser ese templo que Dios quiere, hermanos, es precisamente apropiarnos de esta frase: vosotros sois el templo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.